con mis saludos a los demás colegas de la Comisión Quinta, al ministro Rodado, a los que nos acompañan esta mañana aquí, a quienes nos escuchan en sus casas, también mis saludos. Antes de entrar en materia, dos puntos que quiero señalar, ¿no? Hay otra vez un escándalo nacional por el tema de las actuaciones ilegales del DAS en contra de mucha gente en Colombia, entre esas el Polo Democrático Alternativo y este senador. De manera muy breve lo que quiero resaltar es esto: para el Polo Democrático Alternativo es absolutamente inaceptable que se mantenga en la dirección del DAS al doctor Felipe Muñoz, porque es que el doctor Muñoz es el director del DAS que viene de la administración anterior. En estos nuevos hechos del fin de semana vuelve y sale acusado de haber actuado de manera indebida en lo que tiene que ver con estos casos delictivos ocurridos en el DAS, y el presidente Santos decide mantenerlo en ese cargo. Para nosotros es absolutamente inaceptable. No puede hablarse de garantías a la oposición cuando se mantiene en ese cargo una persona que está señalada por varios testigos de haber procedido violando la Constitución y la ley. En segundo término, decir esto, señor ministro: las respuestas al cuestionario apenas me llegaron anoche, ¿sí? Lo que conduce de manera inevitable a que no me vaya a referir a ellas, pues por razones obvias, ¿no? Pienso que se cae de su peso, que no se puede comentar unos temas que no hubo tiempo suficiente de analizar. Voy a hacer entonces un debate que es de este tipo, que espero que nos resulte útil a todos, y en eso espero pues ser capaz de resumir con la suficiente velocidad un asunto que yo pienso que puede ser de interés para el Ministerio y para todos los colombianos, que es hacer como una especie de vuelo de pájaro sobre un montón de situaciones que están ocurriendo en la minería colombiana, como una especie de popurrí de situaciones, casos de uno u otro tipo: pequeñas minas, grandes minas, impuestos, conflictos sociales, asuntos laborales, ambientales, que nos permitan, que me llevan a mí por lo menos a la conclusión de que este asunto de la minería está funcionando supremamente mal en Colombia, y que ante el hecho del aumento de su importancia parece haber llegado la hora de asumir con seriedad una serie de modificaciones que son necesarias en este caso. Advirtiendo que en minería me voy a referir solamente al caso, o sea, a lo no petrolero, o sea, no hidrocarburos. Finalmente hidrocarburos también es minería, pero digamos que por razones del método solo voy a referirme a eso. Entonces espero, señora presidenta, poder resumir, digamos, con la suficiente rapidez para tocar muchos temas que den una visión general y que le permitan a la Contraloría y a la Procuraduría, a quienes invité muy especialmente a esta sesión y mandaron sus representantes, cosa que agradezco, mirar, y ojalá con el Ministerio, doctor Rodado, qué correctivos se van a tomar hacia adelante en muchas cosas que están pasando de todos los órdenes y que están pasando desde hace mucho rato sin que se tomen las medidas que se deban tomar. Pongo para empezar como ejemplo una especie de persistencia mía de no sé cuántos años diciendo que no hay auditoría seria del Estado colombiano en el tema del control a las transnacionales de la minería, en los contratos de gran minería, y eso se dice y salen cifras y datos y la Contraloría y todo el mundo dice, ministro, pero eso no se corrige. Eso no se corrige. Estamos, como lo voy a leer al final, aceptando informaciones de buena fe. Yo quiero preguntarme, en el mundo de los negocios, en el capitalismo, ¿quién acepta relaciones en las que el uno dice lo que quiera y el otro tiene que creer por buena fe? Antes de entrar a esta serie de casos, dos menciones que vale la pena hacer. Esto se va a referir en mucho al tratamiento, a las relaciones del país con el capital extranjero. Yo digo por enésima vez que no tengo una posición de principios en contra de que en Colombia haya capital extranjero. Yo pienso que el capital extranjero puede ser bienvenido a Colombia siempre y cuando se cumplan un par de requisitos mínimos, ¿no? Que sea una inversión beneficiosa para el desarrollo nacional, que no se lesione la soberanía del país, o sea, que ese capital extranjero no venga además a imponernos relaciones gravosas en beneficio de sus intereses.
que por supuesto no sean relaciones corruptas las que existan entre los funcionarios del Estado colombiano y esos inversionistas, y además que no se pierda de vista una cosa, no son idénticos los intereses del capital extranjero y los del desarrollo nacional, pueden coincidir o pueden no coincidir e incluso pueden ser antagónicos dependiendo de las circunstancias. O sea, decir que siempre y en todos los casos la inversión extranjera es bienvenida es una deformación que no resiste análisis. Y en segundo término, otra advertencia que suelo hacer en debates de minería, yo no soy de los que pienso que no debe existir la minería. Es decir, el mundo no puede funcionar sin proyectos mineros de uno u otro tipo. Lo que hay que ver es, dado los grandes impactos de estos proyectos mineros, ministro, cómo se resuelve el asunto. O sea, es un problema de poner los ojos sobre el problema medioambiental presente en estos casos que viene agravándose. ¿Qué sucede con los derechos laborales y de los trabajadores? Si pagan las regalías y los impuestos que deberían pagar estos negocios mineros, y nuevamente si no hay corrupción o no se estimula la corrupción de los funcionarios públicos y si hay respeto a la soberanía nacional. Esas son, digamos, como unas advertencias que hago y señalo un hecho que es preocupante, ¿no? Es el tamaño del territorio que se le ha adjudicado a inversionistas extranjeros. Para mencionar un solo caso, la Anglo-Gol Ashanti es una empresa que tiene concesionadas casi 690.000 hectáreas en números redondos. Estamos hablando pues de un territorio inmenso que tiene impacto sobre asuntos políticos y económicos y que además explica buena parte de las contradicciones que se están viviendo en el mundo de la minería, contradicciones, senador Valera, que tienden a agravarse. Es la contradicción entre un montón de ciudadanos colombianos, pequeños, medianos, artesanales, de origen campesino, etcétera, que quieren estar en el negocio de la minería y no pueden estar porque el país está concesionado a las transnacionales y eso está creando todo tipo de fricciones, de roces, de enfrentamientos, que además no veo que el país esté asumiendo con la seriedad que debería asumir y que nos pueden crear gravísimas complicaciones. O sea, una lógica de privilegiar el capital extranjero sobre los nativos de estas tierras que yo por supuesto no comparto y no puedo compartir. Vamos a los casos. Primer caso que quiero mencionar, que de algo se habló en Colombia, pero que rápidamente fue superado por los medios de comunicación. Los cerca de 70 muertos de la mina de carbón en Amagá. Hecho que por supuesto tiene como una de sus causas el mal funcionamiento de esta economía minera, ¿no? Porque que en pleno siglo XXI sucedan catástrofes como estas cuando hay todo tipo de medidores y de controles y de ventilaciones, etcétera, solo puede explicarse porque fallaron las medidas de precaución de los propietarios de la mina, por supuesto, pero fallaron los controles del Estado. En otro país del mundo esto solo tumba al ministro. Aquí 2 días de menciones, un poco de ciudadanos pobres muertos y se acabó el asunto y traigan otros nuevos, senador Mora, para que siga operando la mina. Lo señalo como un hecho grave que el país dejó pasar sin que realmente se asumieran las consecuencias respectivas. Hoy tenemos otro problema grave en el territorio nacional que tiene que ver con minería, que es el paro cívico que se desarrolla en Remedios y en Segovia, en el Nordeste antioqueño, por cuenta de un conflicto que hay entre los trabajadores de la Frontino Gold Mines y el gobierno nacional y unos compradores que terminaron quedándose hace poco con la mina. Hoy hay un paro cívico nacional en ese territorio que refleja una contradicción bien grave que en cierto sentido se resume en esto, ¿no? Los trabajadores sienten que las decisiones que tomó el gobierno de venderle esa mina a unos inversionistas, a una transnacional canadiense, se hizo atropellando los derechos de ellos sobre esa mina y consideran además que fue un mal negocio. Un mal negocio porque consideran que las reservas de oro allí ubicadas, que aun cuando no son precisas, te tienen algunas ideas, terminó vendiéndose la onza de oro aproximadamente a unos $40, precio pues que si se compara con los 1.200 y pico de dólares que está costando la onza de oro en el mercado internacional, pues genera de entrada un llamado de atención y digamos que una actitud de repulsa por parte de quienes se siente que esos finalmente son sus intereses y ahora voy a explicar por qué esos trabajadores lo ven así. Pero además, y como si fuera poco, los que se terminan quedando, hoy están
quedándose con la mina, o se ha sido vendida la mina en este momento, repito, unos canadienses, entran barriendo, echando a todos los trabajadores, liquidando, pues todo esto tiene origen en una liquidación previa de la empresa que acaba con la personería jurídica del sindicato y con el sindicato, y los están reenganchando en condiciones bastante inferiores que las que habían antes. Pues raro sería que no protestaran los trabajadores, porque si ellos consideran que la mina es suya y que se vende a menosprecio, en contra de su opinión, y además lo primero que toma, la primera decisión que se toma en el cambio de propietarios es echarlos de la empresa y reengancharlos a todos o a algunos en condiciones salariales inferiores, pues el repudio es bien grande. Este es un pleito viejo, que lo voy a resumir, que tiene que ver con que hace muchos años los místeres, digamos así, para simplificar las cosas, propietarios de la Frontino Gold Mines, terminan, digamos, arruinándose con ese negocio y le pagan a los trabajadores, de acuerdo con una escritura firmada en el Consulado de Colombia en Nueva York, le pagan a los trabajadores con la mina. Les dicen, señores trabajadores, las acreencias laborales que ustedes tienen, páguensela con la mina. Bueno, este es un proceso larguísimo, esa mina está intervenida por la Superintendencia de Industria desde hace mucho rato. Al año del 2004 hacia acá, entonces, se empieza a impulsar la decisión de vender la mina. Y los trabajadores empiezan desde ese momento a decir que son ellos los que tienen que decidir si se vende o no se vende la mina, porque ellos son los dueños de la mina. El gobierno alega y esgrime argumentos jurídicos que no voy a detallar, diciendo que el gobierno tiene derecho a hacer eso que está haciendo con la mina, que ya mencioné que los trabajadores rechazan. Yo no voy a entrar en discusiones jurídicas aquí, pues al detalle. Los trabajadores sostienen que sus derechos son suficientes, el gobierno sostiene que sus derechos son suficientes, pero aquí sí hay un problema de sentido común, y es que cuando los extranjeros entregan esa mina en dación de pago a los trabajadores, pues es fácil entender que son los trabajadores los que quedan con los derechos sobre esa mina, y al final es el gobierno el que decide. Entonces, yo digo esto: o la mina es de los extranjeros, que fueron propietarios de ella por mucho tiempo, o es de los trabajadores, pero lo que sí no entiendo es cómo se recurre a argucias legales para volverla de propiedad del Estado y ser el Estado el que define. Pero además, con este agravante, señor ministro, hay normas suficientes, por ejemplo la ley 222 del 95 o la 550 del 99, que le había permitido al gobierno nacional, la del presidente Uribe, entregarle esa mina en dación de pago a los trabajadores, y que fueran los trabajadores los que hubieran resuelto qué se hacía con la mina, y eso es lo que no se hace. Es decir, hubiera podido, la propia superintendencia en documentos lo señala, que habían podido proceder así, y no proceden así, a mi juicio atropellando un derecho de los trabajadores que tenía que ver con toda esta explicación que he venido haciendo, y que hoy nos ha conducido a que haya un paro cívico en esas poblaciones y un problema pues bien complicado, digamos, que afecta negativamente los derechos de esos trabajadores. A mi juicio ese es otro caso más en que, como suele suceder en Colombia, cada vez que entran en contradicción los intereses de la gente del común y los del gobierno, y particularmente los de las transnacionales, la cuerda se revienta por lo más delgado y son los trabajadores los que terminan siendo sacrificados. El paro ya lleva varios días y, hasta donde entiendo, el gobierno nacional no se apersona pues de un problema que hay allí, que se ha convertido ya en dificilísima solución, porque el gobierno ha venido tomando decisiones. Felipe Muñoz, porque es que el doctor Muñoz es el director del DAS que viene de la administración anterior. En estos nuevos hechos del fin de semana vuelve y sale acusado de haber actuado de manera indebida en lo que tiene que ver con estos casos delictivos ocurridos en el DAS, y el presidente Santos decide mantenerlo en ese cargo. Para nosotros es absolutamente inaceptable. No puede hablarse de garantías a la oposición cuando se mantiene en ese cargo una persona que está señalada por varios testigos de haber procedido violando la Constitución y la ley. En segundo término, decir esto, señor ministro: la respuesta es un escándalo nacional por el tema de las actuaciones ilegales del DAS en contra de mucha gente en Colombia, entre esas el Polo Democrático Alternativo y este senador. De manera muy breve, lo que quiero resaltar es esto: para el Polo Democrático Alternativo es absolutamente inaceptable que se mantenga en la dirección del DAS al doctor, con mis saludos a los demás colegas de la Comisión Quinta, al
ministro Rodado, a los que nos acompañan esta mañana aquí, a quienes nos escuchan en sus casas, también mis saludos. Antes de entrar en materia, dos puntos que quiero señalar, ¿no? Hay otras respuestas al cuestionario apenas me llegaron anoche, ¿sí? Lo que conduce de manera inevitable a que no me vaya a referir a ellas, pues por razones obvias, ¿no? Pienso que se cae de su peso, que no se puede comentar unos temas que no hubo tiempo